Quiero que me acompañen, por favor, abran sus Biblias en Génesis 6. Génesis 6, a partir del versículo 5. Vamos a leer 5 y subsecuentes, por favor. Vamos a leer ahorita de entrada del 5 al 18. Yo lo voy a leer en versión Dios habla hoy, que me gustó esta versión. Dios habla hoy. Si tú la puedes poner en tu aplicación de la Biblia, búscala ahí para que me sigas bien. Yo la voy a leer esta ocasión en Dios habla hoy. Y dice así la palabra de Dios, Génesis 6, a partir del versículo 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo, voy a borrar al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo, y todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi alianza y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Pues bueno, hasta aquí en esta palabra. Continuaremos en un momento más con la parte del versículo del capítulo 7, pero quiero comentarte que esta palabra, creo que si la trasladamos a este 3 de enero 2021, creo que Dios estaría diciendo exactamente lo mismo. Hay muchísima maldad en la tierra, el hombre solamente piensa en lo malo, la gente se ha corrompido, se ha pervertido, hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay un sinfín de situaciones que desde los tiempos de Noé hasta hoy, siglo XXI, 3 de enero 2021, no ha cambiado en nada. Creo que no ha cambiado en nada y tú podrías confirmar o negar lo que estoy comentando. Para amanecer, el 1 de enero, de hecho, me quedé con mi nieta, Sara, la mayor. Estaba dormida conmigo, pero tuve un sueño, una visión que me dejó despertar de una manera en forma de alerta y con temor de Dios. Mi sueño era el siguiente y tengo una palabra profética para todos ustedes. Yo me veía postrada en tierra, en un clamor, en un lloro franco ante el Señor, con mucho dolor, clamando a Dios, Padre, por favor, perdóname. He hecho lo malo delante de tus ojos. Soy una persona mala y no soy digna de ti.
Y clamaba yo a gran voz pidiendo perdón y misericordia, porque en este mundo no hay gente buena. No hay gente buena. No hay alguien que haga lo bueno siempre. No hay alguien que hable con palabras correctas siempre. No hay alguien que no exprese su enojo con maledicencias. No hay alguien que no se exaspere de repente. No hay alguien que no mienta. No hay alguien que no manifieste orgullo, rencor, envidia, crítica y juicio injusto. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno delante de Dios. Y mi clamor era muy fuerte. Y de repente empecé a escuchar un canto que era llevado de una manera hermosa, coreado. Quizás eran ángeles, no lo puedo asegurar. Y lo más curioso es que lo oía en inglés. Pero este canto hablaba de las almas de la tierra. Y este canto hablaba de las almas de la tierra y las guiaba a que se arrepintieran porque el tiempo ya está más cercano. Hablaba que los tiempos se han acortado y que la gente tiene que volverse al Señor. Y la palabra profética que hoy tengo es esta. Así lo percibí yo en mi espíritu. Solo el alma de aquellos que buscan mi rostro, solo aquellos que de corazón me anhelan y buscan mi rostro, aquellos en quienes no hay doblez de ánimo y que han decidido seguirme y han atendido a mi llamado, solo aquellos que no han negado mi nombre y a las puertas de mis atrios esperan, solo aquellos que no han inclinado su corazón a ídolos vanos, ni se han dejado seducir por los deseos de los ojos o por la vanidad del mundo, sino que en mi ley se recrean y encuentran su gozo y que se esfuerzan en lavar sus ropas para aquel día. A ellos les he reservado lugar de honra junto a mí, a quienes perseveren hasta el fin y escuchen el canto, el llamado del cielo, el llamado de Dios a los hombres que han abierto su corazón a mí. Se escucha un clamor de arrepentimiento, se escucha un clamor pidiendo perdón, se escucha el quebranto del contrito de espíritu, se escucha el llanto del humilde y del temeroso de Dios. Si quieren, después, más tarde, les escribiré esta palabra. Pero lo que está hablando el Señor es que dejemos ya de situaciones y la prédica de hoy, les pondré títulos a escoger porque ni siquiera tengo yo el tema seguro. Asegúrate que el Señor te mire con buenos ojos, o de entre la generación de tus tiempos, ¿eres una persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios? O asegúrate de que el Señor te meta en la barca. Porque de entre su generación, Noé halló gracia delante de Dios. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a borrar a toda la gente, al hombre que he creado. Sin embargo, el Señor miraba con buenos ojos a Noé. Y la pregunta para ti es, ¿tú estás seguro que el Señor te mira a ti con buenos ojos? Como para que te metan una barca a ti y a toda tu familia, a toda tu casa. Porque está hablando el Señor, vas a librarte tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras, en total 8 personas. Y todos los demás, no importa si eran ricos, pobres, esclavos, libres, hermosos, hermosas, famosos, exitosos, con riquezas, con lo que quieras, con posesiones, todos fueron destruidos. Todo lo que tenía aliento de vida en ese tiempo fue destruido. Y quiero recordarte que en los tiempos posteros será igual. No importa, grandes, ricos, famosos, poderosos, con posesiones, con diplomados, con maestrías, con lo que sea que tú quieras ostentar en este mundo, todo será destruido, solo que esta ocasión no será por agua, sino será por fuego.
Entonces, mi amado, es una palabra de llamar la atención. Y el Señor le dijo a Noé que construyera una barca de madera resinosa. Y el tamaño que tenía el arca, pues debería haber sido el tamaño de un edificio de 6, 7 pisos actuales, de 3 pisos, grandes, amplios, con cámaras para que pudieran ahí albergar a los animales. El Señor decidió salvar 7 parejas de hembras, 7 parejas de machos, de animales puros, y de los impuros solo uno, de todo lo que vuela, de todo lo que se arrastra, de cuadrúpedos y de todo su género, todo lo que tenía vida. Pero fíjate, voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. Exactamente ocurrirá lo mismo en los postreros tiempos. Todo lo que tiene vida morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú, lo cual me recuerda mucho a lo que el carcelero en el libro de Hechos le dijo a Pablo y a Silas cuando estos estaban encarcelados, y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y perseverar en la oración, amados. Es tiempo de tener esta gracia delante de Dios, y sobre todo algo muy importante que dice aquí en el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis: y Noé hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado. Y Noé hizo todo tal y como Dios se lo había ordenado. Es importantísimo que tú entiendas esta palabra, porque es hacer o esforzarse, como la palabra profética que les dije. Tienes que buscar el rostro del Señor. No es que uno sea perfecto, no es que uno siempre se exprese correctamente, porque hay personas que juzgan. Sabes que yo te puedo decir, yo no soy un ser celestial, yo no vengo del cielo. Y a muchas personas se les olvida que el hecho de ser pastora o que Dios me confiriera esta gracia no quiere decir que yo sea un ser celestial. Soy una persona pecadora como tú, que halló la gracia del Señor, que no soy perfecta, que anduve en el mundo N cantidad de años, que tengo en mi mente todavía distorsiones de la forma en que yo era, que cuando me enojo exploto y me expreso con palabras altisonantes, pero no quiere decir que por eso Dios no me ame. Dios no me escogió a mí por ser pastora, me escogió por ser una persona pecadora que halló gracia delante de Él. No es que yo sea perfecta, sino que, ¿sabes qué? Esta palabra profética, cada día me esfuerzo por buscar su rostro, cada día me esfuerzo por doblar mi ser, porque yo sí reconozco cuando me equivoco, reconozco cuando hago mal, y si tengo que ir y pedir perdón, lo haré, porque eso es buscar el rostro del Señor. No es ser un cristiano que tiene mucha información bíblica y que nada más no puede vivir las verdades del Señor, que no puedes hacer como Noé, todo lo que el Señor te dice en la palabra que es mejor para tu vida. Eso es ser una persona que solamente tiene conocimiento, pero que no obedece a Dios. Cuando hay rencor, cuando hay crítica, cuando hay juicio, no te estás mirando a ti mismo, se te olvida de dónde te sacó Dios, porque tú ni yo somos perfectos. Nos esforzamos día a día por obedecer al Señor, por agradarle, por estar cerca de Él. A mí no me escogió por ser pastora, me escogió porque era lo vil y lo menospreciado de este mundo. Que tengo una mente distorsionada en muchas situaciones, sí, y que día a día se renueva. Que me enojo que soy ser humano, sí, y me expreso con palabras a veces altisonantes, fuera de lugar. Pero no es para que me juzgues tú, porque tú que juzgas a otro, no te juzgas a ti mismo. Es tiempo de que nuestros corazones se vuelvan al Señor. Pasemos al capítulo 7 de Génesis. Le dijo el Señor a Noé, fíjate cómo le dijo el Señor a Noé, y eso mejor asegúrate. Después el Señor, Génesis 7:1, después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra a la barca junto con tu familia.
Eso es lo más importante, amado. Dios, de entre la gente, de la generación de este tiempo, te mira a ti con agrado. Te está mirando con gracia. Eso es importante. Que el Señor distinga que de entre esta generación, el Señor no mira tu apariencia. El Señor no mira la careta que muchas veces ponemos, incluso de cristianos buenos, amables, afables. No, el Señor mira el corazón, que te quede claro. ¿Y tú eres de esas personas? Porque dentro de la gente de este tiempo, que pueda decir el Señor, tú vives, tú te esfuerzas por vivir en mi voluntad. Toma en cuenta eso. Y bajemos al versículo 4 de ese mismo pasaje. Dice, porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Fíjate qué dura palabra. Lo que Dios mismo creó, dijo, lo voy a destruir, lo voy a borrar por completo. Y Noé hizo todo tal y como el Señor le había ordenado. Nuevamente, eso es muy importante. Bajemos al versículo 13 de ese mismo capítulo 7. En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet y su esposa y sus 3 nueras. Y con ellos evidentemente entraron todos los animales que el Señor ya había ordenado previamente. Bajemos al versículo 17. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, la barca se levantó del suelo y comenzó a flotar. Y el agua seguía subiendo más y más, pero la barca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y que tenía vida y podía respirar, murió. Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos, los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Yo pienso, amado, con sinceridad, que lo más importante ahora, y es orar por las peticiones que tenemos. Hay secuestros, hay COVID por todos lados, hay discriminaciones racistas, hay corrupción, hay violencia. Se han dado muchos asaltos, no solo en el transporte público, ya entran a las casas, a los departamentos. Hay tantas situaciones, pero lo que no debemos de dejar de mirar es que si nosotros hallamos gracia delante del Señor, nosotros no debemos dejar nunca de buscar el rostro del Padre y seguir orando por nuestras casas, por nuestras familias. Quiera Dios que nos podamos subir, no a la barca, sino a la presencia de Él a través de Cristo Jesús. Y te voy a decir, no es la primera vez o la última que el Señor subió a una persona a la barca. Esta era una barca grande, ya le dimos sus medidas. El Señor subió además también a la barca a otras personas, como a los discípulos. Jesús metió en una barca a sus discípulos. Y bueno, vamos por favor a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 13 al 18. Ok, dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, no tengan miedo de nadie, sino honren a Cristo, el Señor, en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto,
Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. ¿Ok? Mira, esta palabra está muy hermosa. Si nosotros, como esta palabra profética que les di al inicio, nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios como Noé, y Noé hizo todo como el Señor le dijo, si buscamos su rostro de verdad, con humildad, en lugar de estar mirando las fallas de todos los demás y vemos las propias y las reconocemos, el Señor va a hacer con nosotros grandes cosas, porque esto es honrar al Señor Cristo en nuestros corazones. Yo sé que muchas veces al compartir la palabra nos podemos llegar a enojar o molestar porque las personas, créeme que son a veces muy imprudentes y nos provocan enojo o incluso hasta reventar, ¿no? Pero realmente la manera de compartir a Cristo no es a garrotazos, no es a bliviazos, no es obligándolos a que crean. El Señor no obliga a nadie a nada, ni siquiera a nosotros que ya estamos en Él. Eso es completamente voluntario, si tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres orar, hazlo. Si tú quieres reconocer que tú también te equivocas, hazlo. Si tú quieres reconocer que tú también hablas mal de otras personas, hazlo. Si tú quieres reconocer que tienes orgullo, hazlo. Si tú quieres reconocer que tienes envidia, hazlo. Si tú quieres reconocer que murmuras, hazlo. Si tú quieres reconocer que mientes, hazlo. Pero nadie te va a obligar. Dios no obliga a nadie. El que gana reconociendo estas cosas es uno mismo, no Dios, tú. Porque tú te liberas. Por eso dice, para que tengas de tal modo puedas tener tranquila tu conciencia. Yo espero que a través del Espíritu Santo, cuando tú te equivocas, el Espíritu Santo te haga sentir mal. Porque cuando te hace sentir mal es porque nuestra conciencia no está tranquila. Y cuando no está tranquila es porque sabemos que debemos de venir a Dios a pedir perdón y dirección. Y hacer lo que sea pertinente. Amén. Dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, pero sufrió por los malos para llevarnos a nosotros, a Dios. Y en su fragilidad humana, Cristo también tenía una fragilidad humana como tú y yo la tenemos hoy día, pero resucitó con una vida espiritual. Y eso es lo importante, por eso te decía yo al principio, yo no soy un ser espiritual, yo no vengo del cielo, yo soy completamente terrenal, humana, tengo una fragilidad humana que me traiciona. Tengo una fragilidad muy humana que me hace ser una persona como soy. A mí me vas a poder reconocer, hablo de mi persona, estoy contenta, estoy enojada, cuando exploto, uso de palabras altisonantes, están fuera de lugar, lo sé, pero soy humana, tengo una fragilidad humana y créeme que busco al Señor desde hace 22 años. Y aquí estoy. Y esa palabra de Apocalipsis me encanta. Sé que tienes poca fuerza, pero nunca niegas mi nombre. Y ese soy yo. No sé cuál sea tu palabra personal, pero yo tengo esa palabra para mí. Yo tengo poca fuerza, pero nunca he negado el nombre del Señor. Nunca voy a negar el nombre del Señor, aún me cueste la vida. Y soy humana, tengo una fragilidad humana. Y al igual que Cristo, sabes que espero resucitar con una vida espiritual. Una vida espiritual que no me va a hacer flaquear, en donde no se van a manifestar mis errores ni mis defectos, que muchos otros humanos que también hacen, lo señalan muy perfectamente. Resucitaré con una vida espiritual. Y ese es mi objetivo y es a donde debo trabajar y luchar, porque mi vida es humana y es frágil. Ok, sigamos. Aquí tengo mis apuntes, ¿verdad? Y dice, no es la primera vez que el Señor nos acompaña en la barca, o que hace que tú te subas a la barca y Él te alcance después. Y todo tiene un propósito. Vámonos, por favor, a Mateo 8:23.
Dice, Jesús subió a la barca, y fíjate aquí, hay una diferencia, y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús había dormido. Y sigamos. Entonces sus discípulos fueron a despertarle diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Fíjate, qué situación. Estaba el Señor, Jesús subió a la barca y ellos quisieron subirse a la barca con Jesús y lo acompañaron. Nota una diferencia porque vamos a leer otro pasaje parecido, pero no es igual. Jesús se subió a la barca, como Noé, que el Señor le indicó que se subiera a la barca y el Señor le cerró la compuerta a Noé en ese tiempo. Se subió Jesús a la barca, sus discípulos quisieron acompañarlo y en eso, fíjate, estaban con Jesús, ¿estás de acuerdo? Y en eso se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarle diciendo, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Y el Señor reprendió, ya sabes, las olas, todo quedó en gran tranquilidad. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces no nos queremos dar cuenta, estamos en Cristo y por ejemplo, con esta pandemia, donde estamos oyendo cada vez más seguido que más personas cercanas, conocidas, están contagiando, están enfermando gravemente, tienen que ser intubados o pasan el proceso de 15 días o pasan un proceso más grave o incluso pierden la vida. Y son las tormentas tan fuertes que se levantan, que empiezan a inundar tu barca. Pero Jesús está ahí. Pareciera que está dormido, que no se inmuta, pero Jesús está ahí. Y tienes miedo. Vamos, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan 4, 18 al 21. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mira, la cosa es así. Tienes miedo porque no hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo. Cuando tú tienes miedo, quien quiera que seas tú, aunque estés en Cristo, aunque tengas N tiempo, aunque hayas leído la Biblia N veces, aunque tomes estudios toda la semana, no importa. Tienes miedo porque el amor de Cristo no ha sido perfeccionado en tu vida. ¿Por qué? Porque todavía hay querellas en nuestros corazones con mucha gente. ¿Y por qué? Porque al emitir juicios, al emitir críticas, sabemos que está mal y que nuestra conciencia no está limpia. Y por eso es que no podemos decir yo te amo, Dios, te amo con todo mi corazón, pero tengo querella con muchas personas. Tengo crítica con muchas personas y el amor y el temor empieza porque tu corazón hay una revolución. ¿Por qué? Hoy lo leía en Mateo y créeme que es un pasaje que a mí me duele. Oyeron que se dice odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y para mí es una palabra muy fuerte,
porque yo sé que mi corazón no está limpio en ese sentido, que tengo que venir a Dios y pedir perdón. No sé si orar exactamente por las personas que me han hecho tanto daño. Aún estando en Cristo, hay personas que te hacen mucho daño. Y es en mi fragilidad humana, entiéndelo, porque no soy un ser celestial. Reconozco estas cosas y le pido al Señor, como Él dice, si amas solamente a los que te aman, ¿qué haces de más? No haces nada de más. Hasta la persona más impía y pecadora de este mundo que me blasfema hace igual con las personas que quiere. Pero si tú te esfuerzas como la palabra profética, por no tener esa contienda en tu corazón, entonces serás bien visto a mis ojos y te verá con buenos ojos el Señor como vio a Noé. ¿Entiende eso? Es una palabra fuerte. La puedes leer N veces y te aseguro que te la han predicado N veces, suavecito o más fuerte o enojón como nosotros somos o nos dicen que somos. Pero si no la entiendes, si no la asimilas en tu corazón, el temor siempre estará presente, aunque Cristo esté ahí contigo. Y aunque cuando vengan las olas de las pruebas y las circunstancias difíciles, el temor estará ahí contigo, porque nuestro corazón no es puro. Son situaciones que debemos mirar, son situaciones para las cuales debemos prepararnos, ¿verdad? Vámonos, por favor, ahí mismo a Primera de Juan, pero vamos al capítulo 5. Y dice, fíjate, cuando nosotros decimos amamos a Dios, ¿qué cosa, no? No entendemos qué es amar a Dios. Dice, desde el versículo 2, cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. ¿Escuchas eso? Si te acuerdas, Noé hizo todo como Dios le mandó. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios, o sea, a los hermanos en Cristo, a los que están ahora conectados en este momento. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. ¿Ok? Así es. ¿En qué consiste el amor, el amar a Dios? Nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero amar a Dios es obedecer sus mandamientos. De hecho, Jesús lo dijo, ¿quién es el que me ama? El que me ama es el que guarda mi palabra y la hace. Las indicaciones son muy claras. Oíste que fue dicho, odia a tu enemigo, pero yo te digo, ámalo y ora por quien te persigue. Al que pida de ti prestado, no se lo niegues. Al que te pide caminar contigo una milla, camina con él 2. Al que tome de ti prestada la capa, déjale también, ¿no? Todo. Pon la otra mejilla. Son instrucciones de vida que las puedes leer N veces, pero si no las vives, el temor seguirá presente en tu vida. Si no te esfuerzas por obedecer, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. No te unas en yugo desigual con un incrédulo. Es una instrucción de vida. Y la gente va y se involucra con incrédulos e incrédulas y los contaminan de una manera espantosa, que dura años además. Pero son instrucciones de vida. Obedece. Si tienes una querella, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Obedece. Esas son las instrucciones por las cuales nos tenemos que preparar para estos últimos tiempos, para que hallemos gracia delante del Señor y realmente podamos estar en esa barca, por así decirlo. Vamos a Mateo 14, por favor. Mateo 14, 22 y luego 24 y 25.
Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos, fíjate, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas y al llegar la noche estaba ahí solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando hacia el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar, ¿verdad?, la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Nuevamente un pasaje semejante, pero no igual. Fíjate, aquí en esta ocasión el Señor Jesús les dijo a ellos: suban primero, yo ahorita los alcanzo. Se supone que en la primera vas tú con Él, y en esta segunda opción, de todos modos, Él está contigo. Te manda primero porque se supone que tú ya estás caminando hacia una madurez espiritual, hacia una madurez y una firmeza y una convicción muy segura de lo que tú eres en Cristo Jesús. Y te da chance que vayas tú por delante, aunque Él siempre va a estar contigo. Y fíjate, aquí dice que él se quedó solo en el cerro a orar y estaba ahí solas. En el libro de Hebreos dice que el Señor intercede por nosotros. Cuando tú aparentemente crees que estás a solas, el Señor está intercediendo por todos nosotros. Porque sabe que se viene una prueba adelante y que a lo mejor no vas a tener la fuerza necesaria para pasarla. Y él es lo mismo que le dijo el Señor Jesús a Pedro: pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. El Señor se queda intercediendo por nosotros siempre, porque sabe que las olas pueden inundar nuestra barca, porque sabe que el temor nos va a sobrecoger, porque sabe que nuestro corazón y nuestro ser no es completamente perfecto. Estamos en ese proceso, que tenemos una fragilidad humana muy tremenda, pero siempre nos alcanzarán. Y nos hará ir hacia Él. Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Claro, ven, ven. Ese es el llamado de Cristo: ven hacia mí. Pero ¿sabes qué? Muchas veces el ver el COVID, la falta de trabajo, que ya se enfermó fulanito, híjole, ya me están pagando menos, tengo situaciones, tengo deudas, la escuela, esto y más, y te empiezas a abrumar o entraron a robar mi casa. Eso es empezar a hundirte, porque quitas la mirada de Cristo. Y Él se lo dijo: porque dudaste, qué poca fe tienes. Yo nunca he dejado de mirarte. Aunque no esté contigo en la barca, me he estado intercediendo por ti y puedo alcanzarte en el momento que tú, en la circunstancia que estés. No dejes de mirarme, no dejes de poner tu fe, tu amor, tu constancia, tu oración, tu rendir tu ser a mí, porque yo siempre estaré presente. Ese es el mensaje, amado. Vamos a segunda de Pedro. No sé cuánto tiempo me quede. Si me pueden mandar un WhatsApp, se los voy a agradecer. Segunda de Pedro 1. Del 3 al 11. Sí. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Fíjate esta palabra, qué hermosa. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas.
Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a ser parte de esa naturaleza de Dios y que escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse a añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio y al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción y a la devoción el afecto fraternal y el afecto fraternal y el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto se arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De este modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oh, mi amado. Medita esta palabra de 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Dios ha hecho todo, y como te vuelvo a decir que hablaba yo al principio, no me escogió por ser un ser celestial, sino que Él, por su grandeza, por sus obras maravillosas, a mí, Claudia, persona terriblemente pecadora, con una fragilidad humana espantosa y muy chapada a este mundo, como viví, ciega, espiritualmente, enferma de pecado, Dios me ha concedido todo lo que necesito para que pueda vivir una vida con devoción. Y por medio de estas cosas me ha dado unas promesas enormes, que son muy grandes y tienen mucho valor, y es a lo que me debo de aferrar, porque la Biblia está llena de promesas. Para que éstas lleguen a mí por parte de la naturaleza de Dios, y que a mí me ha mirado, yo pueda escapar de la corrupción de este mundo, de los malos deseos que tiene este mundo. Pero ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué es lo que me toca a mí? Y en esto presta atención. Lo que me toca a mí es esforzarme en añadir a mi fe la buena conducta y a la buena conducta el entendimiento. Es un culto racional, amado, no emocional, racional. Y al entendimiento un dominio propio, que yo pueda saber cuándo tengo que decir no y cuándo puedo decir que sí o cuándo puedo realmente huir de algo que me está sometiendo. Debo de tener dominio propio y al dominio propio le agrego la paciencia y a la paciencia la devoción de buscar diariamente su rostro, como es el clamor de esta palabra profética, y a la devoción el afecto fraternal, porque si yo busco cada día más a Dios, entonces mi corazón se empieza a drenar de todos los rencores, de todas las querellas, de todo el orgullo y todo lo que me contamina, porque lo que contamina a mi ser es el corazón, lo que de dentro sale. Y al estar yo en comunión con el Señor en devoción, podré saber y entender lo que es el amor fraternal. Y si yo poseo estas cosas y las desarrollo en mi vida espiritual, entonces mi vida no será una vida inútil, una vida en vano para mi Señor Jesús. Comprende estas cosas, amado, porque el llamado ahí está. Y el llamado es eterno, porque fieles y irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Es tiempo de reafirmarnos, es tiempo de meditar en cómo estoy corrigiéndome yo, mi conducta, la mía, la personal, y si yo realmente busco el rostro del Señor, y si al buscarlo puedo desarrollar estas cosas en mi vida, y entonces sí, puedo decir, te amo en Cristo. ¿Ok?
Pues esta es la palabra, amados, de esta tarde. Espero que la puedas asimilar, la puedas aquilatar. Creo que me queda todo un tiempito para leer algo más. Primera de Corintios, luego con esto cerramos, amados. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tienen por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que en el mundo tienen por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Amén. Pues mira, amado, así de claro, no somos ni sabios, ni gente prominente, ni gente poderosa, ni gente importante según criterios humanos. Al contrario, en lo personal, yo era una persona despreciada. A mí lo que me cautivó el alma y el espíritu, lo he comentado ya varias veces, fue cuando me dijeron que Cristo me amaba. Dios te ama. ¿Cómo? Si lo que más he oído es que no me aman. Que soy una persona que está mal y que por eso no me aman. Pues Dios te ama. Y eso fue lo que cautivó mi corazón, el amor del Señor. A pesar de ser una persona como soy, pecadora, con palabras altisonantes, con un carácter espantoso, con tantas debilidades, ¿verdad? Con tantas fallas. Pero Dios no me escogió por eso, ni porque fuera un ser que viene del cielo o perfecto, ni porque fuera pastora. Yo sé que la Biblia dice que a los diáconos se les tiene cierta exigencia de comportamiento, pero eso no es igual a que no seas un ser humano y que de repente explotes y te hartes de muchas cosas porque también hay dolor y las expreses de una manera grotesca a lo mejor, pero hay dolor porque soy ser humano, ¿ok? Así que yo no puedo presumir delante de Dios que fue mi mérito o mi esfuerzo. Solamente es porque Dios me ha unido a Él a través de su Hijo y porque Cristo ha hecho para mí mi justicia, mi santificación y mi liberación. Y a Él sea la gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Les voy a pasar por escrito al chat de la iglesia la palabra profética que recibí para que la meditemos, para que meditemos estas cosas que estamos platicando esta tarde y que todos miremos nuestra conducta personal y añadamos lo que tiene que ser añadido. Amén. Que Dios les bendiga. Les amamos en el Señor. Espero que tengan un domingo excelente, el primer domingo del año 2021 y que estén confiados en el Señor, ya sea que esté dormido ahí en tu barca o que te alcance después, el Señor siempre está con nosotros. Amén y amén.